porque algunas parejas solamente tienen el fin de semana y ya llegó, Irene. Ay, gracias a Dios es viernes. Sí. Llegó el fin de semana. Qué guapa se ve usted de rojo. Sí, qué Ay, qué sensual. bonito. Pues Usted es muy guapa, pero de muchas rojo. gracias. Gracias, Qué mi guapa, Sofía. hoy de viernes, Hoy caramba. de viernes, Rojo. el cuerpo lo sabe, pide el rojo. Ahí está. Porque el rojo es pasión, Amor. es amor, es el color del corazón. Sí. Y por supuesto el color del orgasmo. ¿O será dorado o será azul? ¿Y Ah, por qué será rojo? ¿De qué color ven ustedes el orgasmo? Pues en los chakras, ¿no? O sea, teóricamente sí se supone que Es es el rojo. rojo, Es ¿verdad? rojo, Pero ok. mucha gente lo relaciona como con una explosión de luz también. Claro, como Sí. de fuegos Blanco, blanco. artificiales. Fuegos artificiales. ¿Tú lo ves blanco? Yo lo veo Wow. blanco. De colores. Blanco, de colores. tan iluminada. rojo. Yo en La cosa iluminación. dorada acá. Una cosa dorada, wow, porque finalmente acuérdense que el orgasmo es una experiencia subjetiva. O sea, quiere decir que cada quien lo vive de manera distinta, Claro. lo expresa de manera distinta, pero lo que tiene que ver con todos es que es como un placer máximo. Así se llama, es la experiencia subjetiva de máximo placer. Lo rico es poderlo experimentar, pero es tan breve. Y lo buscamos a veces tanto y estamos como persiguiendo al orgasmo, detrás del orgasmo. Y finalmente es una experiencia que no dura más de 10 segundos, entre 5 y 10 segundos. Aunque los que practican tantra, por ejemplo, dicen que puede durar horas. Ay, que ya. el orgasmo puede durar horas. ¿En serio? Yo no he practicado el ¿cómo es tantra, no esto? podría decirles, pero los que lo hacen y que practican esta filosofía, que no es solamente una experiencia corporal, sino también espiritual y emocional, hablan de estos largos orgasmos. Tanto para hombres como para mujeres. Para hombres y para mujeres. En el Tao, el hombre puede aprender a ser multiorgásmico, como lo es la mujer. Entonces, un hombre puede tener inyaculación, que no es lo mismo que retener la eyaculación. Es decir, en el Tao, el hombre puede ir inyaculando, llevando la energía eyaculatoria y orgásmica a los diferentes órganos del cuerpo. Y la mujer tiene que practicar en lo que se llama cultivo solitario, que nosotros en Occidente le llamaríamos masturbación o más bonito aún, autoerotismo. Vamos como ensayando orgasmos que van en aumento hasta llegar al éxtasis. Se habla de los 9 orgasmos. O sea, pero a ver, entonces el orgasmo y la eyaculación no tienen nada que ver, o sea, no tienen que ir de la mano necesariamente. No, y menos cuando un hombre aprende a practicar la eyaculación. Es decir, sin eyacular el hombre puede tener la experiencia orgásmica. Pero algo que tú decías muy importante, Gaby, ¿hay diferentes? Exactamente. Pues pareciera que estuvieses hablándonos de diferentes tipos de orgasmos. De colores, Son, ¿no? Así más, como- son de colores, de sabores, de intensidades. ¿Son distintos? Fíjate que puede haber distintas maneras de experimentarlo. A lo mejor la sensación del gran orgasmo, que es como esa explosión enorme, o el orgasmo pequeñito, a lo mejor es el que esperas tanto y llega así como el estornudo que... Veo cuando ese estornudo se nos va. Salud. Gracias. De nada, pero de nada, de verdad. La experiencia, bueno, puede ser más intensa o menos intensa. Sin embargo, el orgasmo es el orgasmo. Sí. Y tiene una característica muy clara en el cuerpo, tanto masculino como femenino, y son estas contracciones involuntarias que tenemos en toda la zona pélvica y en prácticamente todos los músculos de nuestro cuerpo. Estas contracciones mioclónicas de nuestro cuerpo son las que nos hacen saber que estamos teniendo o experimentando un orgasmo. Entonces, el orgasmo es el mismo, pero lo podemos sentir de varias maneras, según el humor, según la posición, según el área del cuerpo El que lugar estemos donde estimulando. estés, ¿no? También. Claro, qué tan concentrada puedes estar, si tienes tiempo, si no lo tienes, pero finalmente la experiencia orgásmica es la misma. Lo interesante es que cada quien busquemos o sepamos cuáles son las mejores maneras para llegar a este orgasmo máximo, del placer máximo. Claro. Hay personas que pueden tener orgasmos hasta auditivos, Ay, ¿en serio? oyendo la voz de su que pareja, que a lo mejor que oyen. hay seducción, hay música. Claro, ¿qué Y hay le estás diciendo? Claro, porque empieza a crear la fantasía. Oye, pero para eso de verdad nos tendremos que arriesgar, Irene, ¿no? A estar experimentando, a probar cosas diferentes. Y eso a veces, ¿Da pues, miedo? sí, ¿Cómo? no nos permite precisamente conocer este tipo de
de experiencia. posibilidades. Pues sí, de sensaciones, De ¿no? posibilidades. Creo que es esto, como bien lo dices, dejarnos ir a la experiencia del orgasmo. Cuando alguien no tiene orgasmos o no puede llegar al orgasmo, habla de esta incapacidad de dejarse ir. Claro. De esta incapacidad de verdad de perder el control. Oye, de Suelta. estar pensando a lo mejor en problemas mientras estás con tu pareja. Por Sí, ejemplo, claro. estás pensando en mil, pues obviamente ni lo vas a disfrutar ni llegas al orgasmo, ¿no? O sea, porque estás tenso, porque Por muchas supuesto, cosas. en el orgasmo pues tienes que estar en ti. Siempre hablamos de que finalmente también se trata de un acto muy egoísta. Sí. Porque es el momento en que estás en ti mismada, ¿no? Estás en ti misma o en ti mismo y estás viviendo cada una de las sensaciones, pero sin racionalizarlas, sin empezar a cuestionar, estaré bien, estaré mal, ¿qué diría mi abuelita? Porque ella Claro. se perdió. No, bueno, Y cuando ya. invitas Ay, a no. toda la familia a la cama. Si abuelita. empiezas a Sí, pensar ya. eso, No. adiós. Mencionas que es un acto egoísta, pero entonces, ¿en quién recae la responsabilidad del orgasmo de nuestra pareja? ¿Es nuestra responsabilidad o es una responsabilidad cada propia? quien, O de ¿no? cada quien Pues que ya. busque y consiga su orgasmo. ¿Cómo es eso? Pues mira, por supuesto que se ha hablado 1000 veces de este dicho del orgasmo es de quien lo trabaja. Por supuesto que el orgasmo tiene que ver primero con tu conocimiento de tu propio erotismo, Ajá. tiene que ver con un trabajo personal, pero por supuesto que cuando estás en pareja, la idea es que trabajemos juntos con esta misma Claro. finalidad. Sin embargo, el que tú no puedas tener orgasmos no tiene que ver con el otro. O que el orgasmo finalmente esté dependiendo de que tengas una experiencia con otra persona, tampoco. Porque tú puedes empezar a tener o a experimentar el orgasmo a partir de tu propio conocimiento, de tu propio saber tocarte, saber explorarte, encontrar esas zonas de tu cuerpo que te pueden llevar al orgasmo, encontrar a lo mejor las experiencias sensoriales que te permiten tener a lo mejor un orgasmo gastronómico, un orgasmo auditivo. Ahí podríamos hablar de diferentes tipos de orgasmos, Claro. porque a lo mejor no se sienten en tu zona pélvica, pero llenan y pueden hacerte sentir un éxtasis emocional, espiritual, Eso. sensorial. Oye, lo etcétera, mejor sería etcétera. entonces sí pasarle estos tips a la pareja y decirle, bueno, pues yo quisiera que lo hicieras Ándale. así o asado porque Aquí voy estás. a sentir así o asado, ¿no? Eso sí. Por supuesto. Hablamos, por ejemplo, ¿por qué no se van a una sex shop este fin de semana? Y ahí, por ejemplo, venden plumitas, ¿no? Plumitas de ave que tú puedes pasar en el cuerpo de tu pareja. A lo mejor nunca ha tenido él o ella la experiencia de tener esta sensación. O ¿por qué no después de las plumitas le pasas un hielito? Y que tal vez un aceite para masaje o un lubricante, o hay aceites que se calientan y que puedes poner en el cuello y a lo mejor la persona puede realmente tener una experiencia orgásmica si tú le chupas el cuello con una sensación caliente Claro. y tú tienes además la experiencia de un sabor rico y a lo mejor llegas a tener un orgasmo tan solo de ver el placer que está sintiendo el otro o que tú le estás proporcionando. Mira al qué otro. atentos están todos acá. Mira. Oye, y a ver, Prestando a mí me atención. gustaría también Aprendiendo, hablar, aprendiendo. exacto, aparte de esta parte del Tao, del Tantra. Ellos hablan mucho acerca de esto de los 9 orgasmos, porque ya nos los has mencionado varias veces. Sí, sí. Sí se puede llegar a eso. Bueno, de entrada las mujeres somos multiorgásmicas. La mujer puede tener varios orgasmos en pocos minutos, digo, hay hasta récords de miles de orgasmos en una hora. Entonces, una mujer que se Órale. conoce, una mujer que sabe tocarse, una mujer que le puede explicar a su pareja cómo tocarla y lo que Claro. necesita, puede tener esa experiencia de múltiples orgasmos. ¿Y tú como mujer cómo puedes ayudar a tu pareja? Vele pues, diciendo, diciéndole, ¿no? vele No, por ahí, pero sí, para por que ahí él no. también tenga más orgasmos. 3 Bueno. cucharaditas de sal, échele pimientita. Le voy a decir la bátale receta. esto muy El bien. hombre tiene que aprender, algo muy importante, tenemos que aprender a respirar. La respiración es básica Ay, claro. en el momento del orgasmo. Cuando tu pareja empieza a jadear, quiere decir que va a eyacular muy pronto y tú tienes que salir de verdad en ese momento al rescate, respirando lentamente para que él vuelva a tener este control de la respiración y así empiece a controlar su orgasmo, su eyaculación. Muy Entonces, bien, jadear no Irene. nos conviene. Aprender a meditar, a respirar juntos, a tener otro tipo de experiencias sensoriales previo al coito, nos pueden ayudar muchísimo a que nuestros orgasmos sean más intensos, más duraderos y sobre todo, pues, que puedan ser múltiples. Memorable. Irene. Memorables. Qué maravilla. Muchas gracias por estos consejos. Con mucho por cariño. abrirnos el Gracias. espacio. Hagan De el fin de amor, semana. no la guerra. Y déjense ir.